¿Qué pasaría si te dijera que la Casa Blanca, el centro del poder mundial, tiene las manos atadas por un río? Que el destino de millones de hectáreas de cultivo en Texas, uno de los estados más ricos de Estados Unidos, está en manos de México? No es una teoría de conspiración, es una realidad. Una guerra silenciosa que se libra con cada gota de agua. Durante décadas, nos han vendido la idea de una frontera dividida por un muro, por discursos sobre aranceles y migrantes, pero la verdadera línea de poder no es un muro, es el Río Bravo, conocido en Estados Unidos como el Río Grande. Y México, silenciosamente, ha convertido un simple acuerdo técnico en la palanca diplomática más poderosa contra su vecino del norte. Esto no es una historia de ejércitos ni de armas nucleares, es la historia de cómo el recurso más vital del siglo XXI se ha convertido en el arma más grande de una nación, el agua. En este video vamos a ir mucho más allá del muro. Vamos a revelar cómo se firmó el Tratado de Aguas de 1944 y por qué México, sin saberlo, salió con una ventaja estratégica monumental. Vamos a desvelar los mecanismos ocultos que permiten a México retrasar las entregas y usarlas como una poderosa moneda de cambio. Y sobre todo, cómo un río que parecía una frontera natural se transformó en la carta maestra de un país que busca respeto en la mesa global. Prepárense, porque esta historia cambiará por completo tu forma de ver la relación entre México y Estados Unidos. Para entender cómo México convirtió al Río Bravo en su mayor ventaja estratégica, tenemos que retroceder al año 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Mientras el mundo ardía en conflictos bélicos, México y Estados Unidos firmaban lo que parecía un acuerdo técnico y pragmático: el Tratado de Aguas de 1944. La lógica en ese momento era simple. Estados Unidos garantizaba a México un suministro de agua del río Colorado, un recurso vital para el desarrollo del estado de Baja California. A cambio, México se comprometía a entregar una cantidad promedio de 350,000 acres-pies anuales provenientes de los afluentes del río Bravo. Sobre el papel, el acuerdo era beneficioso para ambos. Para Estados Unidos aseguraba el agua para los agricultores de Texas, una región árida pero clave en la producción agrícola. Para México, el tratado garantizaba un flujo constante del poderoso río Colorado, abriendo la puerta a proyectos de irrigación que transformarían el Valle de Mexicali en uno de los polos agrícolas más fértiles de Latinoamérica. Pero lo que nadie imaginó entonces fue que este acuerdo, redactado bajo el supuesto de que los ríos siempre fluirían estables y que la cooperación sería lineal, contenía una ventana estratégica que México aprendería a aprovechar con el tiempo: la flexibilidad de los ciclos de entrega. El tratado no obliga a México a entregar el agua año tras año, sino que le permite compensar el total en un ciclo de 5 años. Esa cláusula, que parecía un simple detalle administrativo, se convirtió en una palanca diplomática de dimensiones históricas. ¿Por qué? Porque mientras Estados Unidos entregue el agua a México de manera puntual, México puede decidir cuándo y cuánto liberar hacia el norte, siempre que al final del ciclo cumpla con el total acordado. Lo que en los años 40 parecía un intercambio equilibrado, en el siglo XXI se ha transformado en un arma geopolítica silenciosa. México, sin necesidad de desplegar tropas ni imponer sanciones, puede sentarse a la mesa de negociaciones con una carta que vale miles de millones: el agua. En Texas, el agua no es solo un recurso, es la base de su poder agrícola, energético y demográfico. Millones de hectáreas de cultivo, que generan miles de millones de dólares, dependen del río Bravo y sus afluentes para sobrevivir en una de las regiones más áridas de Norteamérica. Y aquí aparece la paradoja: México controla el grifo. Cuando México retrasa las entregas establecidas por el tratado, los agricultores tejanos enfrentan pérdidas inmediatas. El maíz, el algodón, las hortalizas, incluso la ganadería intensiva, resienten la falta de agua en cuestión de semanas. Un solo ejemplo dramático lo vivimos en 2013, cuando un déficit histórico de agua en el río Conchos, uno de los afluentes mexicanos clave, provocó una crisis en el sur de Texas. En ese año, los agricultores del Valle del Río Grande vieron cómo sus cosechas de algodón se marchitaban bajo el sol inclemente. Las pérdidas se contaban en millones de dólares y la frustración era palpable. John Farías, un agricultor de tercera generación, lo expresó de manera contundente en una entrevista: nuestras tierras son productivas. El único problema es que no podemos cultivar sin el agua que viene de México. Es como si alguien tuviera la llave de nuestra franja.
Un retraso mexicano no solo significaba menos producción, sino también precios más altos, desempleo temporal y una presión política directa sobre los congresistas locales. Lo irónico es que, mientras Texas se ve sofocado por la escasez, los campos del norte de México siguen recibiendo agua de manera normal. Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han aprendido a planificar sus ciclos agrícolas con el tiempo, aprovechando la flexibilidad legal del tratado. Así, mientras en el lado estadounidense se le habla de crisis, del lado mexicano se habla de administración estratégica. Este contraste ha creado momentos de verdadera tensión diplomática. En más de una ocasión, políticos tejanos han exigido a Washington presionar a México para acelerar las entregas, pero la realidad es que la Casa Blanca tiene las manos atadas. Estados Unidos no puede suspender los envíos del río Colorado sin violar el mismo tratado, y cualquier intento de represalia abriría un conflicto internacional costoso e impredecible. La presión entonces se canaliza hacia otro frente, la política migratoria. Cada vez que México acumula retrasos en la entrega del agua, funcionarios estadounidenses saben que necesitan cooperación en otros temas, contención de migrantes, acuerdos comerciales o seguridad fronteriza. Es ahí donde el agua se convierte en mucho más que un recurso. Es una arma diplomática que México usa con precisión quirúrgica. En 2020, por ejemplo, en medio de una crisis hídrica en Chihuahua, la Casa Blanca utilizó el tema como palanca de negociación para endurecer los controles migratorios en la frontera. La ecuación era simple: si quieren agua para Texas, colaboren con nosotros para frenar el flujo de migrantes. Este tipo de transacciones se negocia discretamente, lejos de los reflectores públicos, pero el mensaje es claro para ambas partes. Para Texas, cada gota cuenta. Para México, cada retraso es una ficha de negociación. Este desbalance ha hecho que el río Bravo ya no sea visto como una frontera natural, sino como una línea de poder que condiciona la política bilateral. El contraste es brutal. Mientras Texas enfrenta sequías artificiales, México gana margen político y capacidad de decisión. Y todo gracias a un río que hace 80 años parecía solo un detalle en un tratado olvidado. Lo que parecía una obligación técnica se convirtió en el as bajo la manga de México. El Tratado de 1944 establecía números claros: 350,000 acres pies por año en promedio. Pero lo que nadie previó fue la flexibilidad de los ciclos de 5 años. Y ahí, México encontró la grieta perfecta. Durante décadas, Estados Unidos cumplió religiosamente con sus entregas desde el río Colorado, pues su sistema hidráulico permite flujos continuos y predecibles. México, en cambio, nunca estuvo obligado a enviar el agua de inmediato. Podía retrasar, acumular, reagendar, siempre y cuando cumpliera el final del ciclo. Esa diferencia es lo que le dio a México un poder que ningún analista de 1944 imaginó. En la práctica, esto significa que México puede crear crisis artificiales, entregar lo mínimo durante 4 años y dejar todo para el quinto. En ese tiempo, Texas entra en pánico. Sus agricultores, que no pueden planificar con certeza su producción, ven cómo sus inversiones se evaporan. En 2020, cuando el estado de Chihuahua, en el norte de México, retuvo agua para cumplir con sus propias necesidades agrícolas, la Asociación Agrícola del Valle del Río Grande estimó pérdidas potenciales de hasta $400 millones para el sector solo en ese ciclo. La presión de los agricultores se canaliza directamente a sus representantes en el Congreso de los Estados Unidos. Así, lo que parece simple, un retraso en las presas, se transforma en influencia sobre la política comercial, migratoria y diplomática. Este juego del tiempo es lo que los expertos llaman diplomacia hídrica, y México la domina. Al vincular las entregas de agua con momentos políticos clave, elecciones en Texas, renegociaciones de tratados comerciales como el TEMEC o discusiones sobre seguridad fronteriza, el país ha logrado un efecto multiplicador. Cada gota de agua se convierte en moneda de cambio, cada apertura de compuerta en un mensaje político. Mientras Estados Unidos se ve limitado por obligaciones rígidas, México opera con un margen estratégico. Y en un mundo donde el agua es cada vez más escasa, ese margen se ha vuelto más valioso que el petróleo. El río Bravo ya no es un simple cauce, es un tablero de ajedrez y México aprendió a mover sus piezas primero. Texas, uno de los motores agrícolas de Estados Unidos, depende más de México de lo que muchos imaginan. Sin esa agua, gran parte de la producción simplemente no podría sostenerse. Los agricultores tejanos lo saben bien. Cada vez que México retrasa las entregas, las cosechas entran en riesgo.
Los precios se disparan y las asociaciones agrícolas claman a Washington por soluciones inmediatas. La paradoja es clara. Mientras Texas presume de independencia energética gracias al petróleo y el gas, su agricultura y buena parte de sus comunidades rurales siguen atadas a las decisiones que se toman en las presas mexicanas. No es casual que los políticos locales presionen a la Casa Blanca cada vez que se acerca el cierre de un ciclo de 5 años. Para México, esta dependencia funciona como un escudo diplomático. Ante amenazas de aranceles, presiones migratorias o discursos intervencionistas, siempre existe un recordatorio tácito. El agua que riega Texas no depende de Washington, depende de México. Lo que ocurre en la frontera entre México y Texas no es un caso aislado. Es un anticipo de cómo se perfilará la geopolítica mundial en el siglo XXI. El petróleo dominó el siglo pasado. Hoy, el agua empieza a ocupar ese lugar como recurso estratégico. México, con el control parcial del río Bravo, se ha convertido en pionero de un nuevo tipo de diplomacia, la diplomacia del agua. Países de todo el mundo observan con atención. En Medio Oriente, Turquía ha utilizado ríos como el Éufrates y el Tigris para presionar a Siria e Irak, controlando represas y proyectos de irrigación para obtener ventajas políticas. En África, Etiopía y Egipto libran tensiones crecientes por la gran presa del Renacimiento en el Nilo, un proyecto que podría asegurar el desarrollo de Etiopía a costa del suministro de agua de Egipto, una nación que depende casi por completo del río. Y ahora, en América, México ha demostrado que incluso una nación que fue vista históricamente como el socio menor frente a Estados Unidos puede obtener un poder desproporcionado gracias a un tratado bien interpretado. El cambio climático acelera estas dinámicas. Sequías más frecuentes, temperaturas extremas y una mayor demanda agrícola hacen que cada litro de agua sea más valioso que nunca. En este escenario, la flexibilidad que México encontró en el tratado es vista como una lección global. Lo que en el papel parecía un simple acuerdo de reparto, en la práctica se convirtió en una herramienta de presión diplomática. Esto plantea preguntas profundas para la seguridad internacional. ¿Qué pasa cuando los países descubren que pueden usar ríos compartidos como palancas políticas? ¿Podría el agua convertirse en el nuevo detonante de conflictos regionales? La experiencia mexicana muestra que no siempre se necesita un ejército más grande o una economía más fuerte para ganar influencia. A veces, basta con saber administrar los tiempos de entrega de un recurso vital. México, al dominar esta estrategia, no solo protege sus propios intereses, sino que también marca un precedente. El río Bravo ya no es solo un límite geográfico. Es la prueba de que las naciones que entienden el valor estratégico de sus recursos pueden transformar una obligación legal en una ventaja histórica. En un mundo donde los recursos son cada vez más escasos, el verdadero poder no siempre está en los arsenales militares o en los mercados financieros, sino en la capacidad de administrar aquello que sostiene la vida. ¿Qué te pareció este análisis? Déjanos un comentario con tu opinión y si te sorprendió el poder que un río le da a México. Si quieres seguir entendiendo los secretos ocultos de la geopolítica mundial, no olvides suscribirte a Geopolitics Channel y activar la campana para no perderte nuestro próximo video.